Muy bien. Y ahora, solo Pablo, pero el otro Pablo y Patricio fueron alumnos míos, o sea, soy así de... Pablo Resch, él es licenciado en Economía, es doctorando, como les decía hace un ratito, en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes, fue becario de CONICET y ahora es, ahora lo voy a decir bien, asesor técnico de la Dirección Nacional de Acuerdos Sectoriales dentro del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación. Así que, bueno, nos va a contar un poquito su experiencia, es licenciado en Economía, graduado acá en la UNI, y bueno, y los dejo con él. Bueno, muchas gracias. Como dijo Flor, bueno, mi nombre es Pablo Resch, tengo 29 años, me recibí a principios de 2015 y entré a la vida universitaria en 2018, o sea que pasé 7 años como alumno ligado a esta universidad y a esta facultad. Así que me pareció una buena forma de empezar, digamos, la charla planteando por lo menos dos conceptos o dos cuestiones que me parecen importantes hoy en día con el diario del lunes de lo que es la vida universitaria o cosas a tener en cuenta. En primer lugar, tener en cuenta que la universidad no es exactamente un lugar para venir, tomar la clase, volver a la casa, estudiar, volver a rendir, sino que la universidad es mucho más que eso, da un valor agregado mucho mayor y depende de los alumnos involucrarse y generar ese valor agregado que nos da la universidad. Involucrarse quiere decir, si nos interesa la política, ¿por qué no sumarse a algún espacio de política universitaria? Si nos gusta la investigación, hay becas de investigación como estuvieron nombrando los colegas, actividades de extensión, de actividades comunitarias. En definitiva, involucrarse. En mi caso particular, a mí me apasiona la política pública, me apasiona todo lo que es la gestión, así que bueno, de muy temprano en la universidad yo ingresé al espacio, a un espacio político y transcurrí un tiempo en lo que es la política universitaria. Que podría decirse que hoy en día, ya en mi inserción laboral, veo los resultados y veo lo que me sirvió eso hoy en día trabajando desde un ministerio, específicamente el Ministerio de Producción y Trabajo, dentro de una dirección que es de coordinación específicamente, que después voy a contar más o menos lo que hacemos. O sea, todo esto que no es la clase per se de la universidad, me sirvió después, me dio herramientas para luego desenvolverme en mi ámbito laboral profesional. Así que ese es un llamado a involucrarse, este es un espacio que celebro particularmente, tendría que estar lleno de alumnos, conozco alumnos y graduados que nunca fueron a una charla en la universidad, así que es involucrarse en todo lo que a ustedes les guste. Dicho esto, me parece en segundo lugar algo muy importante y que me di cuenta después, ya graduado o avanzado en la universidad, es el alumno tiene la posibilidad de exigirle al profesor. Exigirle tanto en términos formales, es decir, que esté en los horarios de consulta, que le responda a las preguntas, pero tanto también en contenidos, involucrarse en lo que quieran. Involucrarse no solamente es ir, rendir, estudiar y tener el título, y además exigir. En la universidad no son solamente los alumnos, son los docentes, no docentes y los graduados, así que un poco generar esa sinergia y tener la obligación como alumnos de exigirle al profesor me parece algo muy importante. Dicho esto, paso un poco a lo que fue mi experiencia de inserción laboral. Yo me recibí, como dije, principios de 2015. Ahí la verdad, como economista, yo no tenía la más mínima idea de lo que hacía un economista. O sea, tenía algunas aristas, algunas cuestiones de lo que venía charlando con chicos que ya se habían insertado laboralmente en empresas, pero la verdad que no tenía claramente o concretamente cuáles eran las posibilidades. Dentro de esto, sí yo tenía algo claro que era irme a vivir a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque yo entendía, y por lo que yo había charlado con diferentes personas del ámbito de las ciencias económicas, Buenos Aires tiene mayores oportunidades para desarrollarse tanto personal como profesionalmente, lo que no quiere decir que quedarse en Río Cuarto o en cualquier otro lugar esté mal, simplemente fue mi inquietud y en ese momento yo la apliqué, así que el que quiera explorar otros lugares, tanto el exterior, Buenos Aires, otras ciudades, invitarlos a hacerlo, a probar, si no les gusta siempre está la posibilidad de volver. Así, eso es una primera cuestión que quería plantearles. Y después, bueno, yo me fui a Buenos Aires, empecé a trabajar en una consultora de servicios económicos, haciendo impuestos internacionales, pero a la par me presenté para una beca del CONICET, con Flor como codirectora, la cual se me asignó en diciembre y empecé a cursar el doctorado ya al siguiente año, en 2016, en abril. Ahí ya dejé mi anterior trabajo porque son incompatibles. La idea, bueno, no es profundizar en lo que es la beca del CONICET, pero igual cualquier duda o pregunta a disposición. Cursé mi doctorado,
durante 2 años, al término de los 2 años yo terminé el cursado, aprobé el plan de trabajo de la tesis y tengo la tesis en stand-by, y por diferentes cuestiones personales y también del CONICET, decidí dejar el CONICET, la beca, y buscar trabajo hacia afuera. Ahí estaba abierto a lo que surja, tanto sector privado como sector público, pero hay que tener en cuenta que yo ya venía con una pasión, si se quiere, o algo que me interesaba mucho, que era las políticas públicas. De hecho, yo empecé el doctorado en la Universidad de Quilmes, Desarrollo Económico, con orientación en políticas públicas. Y ahí se dio la posibilidad, a través de un conocido de la casa, Andrés Michel, que me comentó la vacante en el ministerio, apliqué, presenté currículum, fui a las entrevistas y quedé ya en abril del año pasado para empezar a trabajar en lo que es la Dirección de Acuerdos Sectoriales, que, para simplificarlo, nosotros le decimos la Dirección de Mesas Sectoriales. ¿Qué hacemos en esta dirección? Y es algo interesante que creo que ni yo sabía cuando me presenté a las entrevistas lo que hacíamos. Hoy en día lo puedo decir y es medio complicado explicarlo, voy a hacer el intento. Esta es una dirección que depende directamente del ministro, de Dante Sica en este momento, la cual se encarga de coordinar todas las políticas sectoriales de la nación. Hoy en día, gran parte de la política sectorial de Argentina pasa por mesas sectoriales. ¿Mesas sectoriales qué es? Es una metodología, una tecnología que lo que busca es mejorar la competitividad de cada sector, calzado, textil, pesca, soja, el sector que ustedes imaginen. Hoy en día tenemos más de 60 mesas a cargo y lo que nosotros hacemos es, con vistas a mejorar la competitividad de los sectores, tratar de generar una política sectorial integral. ¿Qué es esto? No quiere decir que cada sector no ha sido abordado por otra parte del sector público, sino que ha sido abordado, nada más que no tiene la coordinación. Lo que sucede muchas veces en el sector público y nacional, que es muy grande, que diferentes actores están trabajando sobre lo mismo en diferentes líneas, en diferentes visiones o hacia diferentes lados. Es decir, uno por ahí abre las importaciones y por el otro lado se está trabajando en desarrollar proveedores. Y eso va en contra de una política común. Lo que se trata de hacer dentro de mesas es coordinar esas visiones, que se sienten a dialogar las dos partes y buscar algo en conjunto, un desarrollo en conjunto. ¿Cómo se operativiza esto? Nosotros en el día a día nos llega un pedido de sector, tanto por el ministro, por el presidente o por algún alto funcionario, al cual tenemos que abordar. Por ejemplo, metalmecánica. Ahí nosotros hacemos un diagnóstico, tanto técnico, es decir, en términos de números, cómo han sido las proyecciones, cómo ha ido avanzando el sector en los últimos tiempos, y vemos hacia adentro, sector público, cuáles son las diferentes áreas que están trabajando con ese sector. A la vez, también empezamos a tener contacto con el sector privado, lo identificamos, quiénes son, cuáles son las cámaras, qué representan, qué no representan, y además sumamos a los sindicatos. Es decir, se conforma un espacio de diálogo tripartito, sindicato, cámaras empresariales o sector privado y sector público. Y la idea es transformar todo lo que sean desafíos, oportunidades, proyectos en líneas de acción concretas. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí en el diálogo con el sector privado surge la situación de alta presión impositiva para el sector. Pero eso no nos dice nada a nosotros. ¿Qué es alta presión impositiva? ¿Qué instrumento, qué impuesto es alta presión impositiva? ¿Dónde están las oportunidades de política? ¿Cuáles son los instrumentos? Si es una ley, si es un decreto, si es una reglamentación. Y nuestra labor es armar esa agenda de desafíos, de líneas de acción concretas con su instrumento y llevarlos a cabo. Llevarlos a cabo no quiere decir que nosotros somos autoridad de aplicación, sino que nosotros somos lo que coordinamos y hacemos seguimiento de que eso suceda. Como espacio formal, que es capaz lo que más se nota y seguramente ustedes en los diarios alguna vez lo vieron, es el presidente se junta en la mesa sectorial de Vaca Muerta, el presidente se junta en la mesa sectorial automotriz. Eso es un espacio informal en el cual se junta todo el sector, sindicatos, cámaras empresariales, empresas y sector público, en donde el presidente es una especie de moderador, o el ministro, y va repasando la agenda y debatiendo acerca de las líneas de acción concretas. Y así, después de ese espacio, se valida la agenda, se va a trabajar cada uno a su lugar,
Después de 90 días se vuelve a juntar el presidente con ese sector y ahí, digamos, quien modera, el ministro o el presidente, a justicia que las cosas hayan salido como tienen que haber salido, básicamente. Y eso es el poder nuestro de fuego, que si bien después está la foto política, que sale en los diarios, que sirve como comunicación, es súper operativo y eso es nuestro trabajo, que las líneas de acción se vayan tachando. Dicho esto, a modo de ejemplo y para ir terminando, hoy en día estamos con un gran desafío que es la mesa de vaca muerta. Son más de 400 participantes, 69 cámaras empresariales, sí, son 3 países, 5 provincias, 4 provincias, alguna otra por proveedores, y 5 sindicatos. Imagínense el trabajo que es coordinar que todos tengan una misma comunicación, que todos tengan la misma, o sea, que lleguen a líneas de acción concretas y consensuadas para avanzar en pos del desarrollo de vaca muerta. De hecho, hace poco nos juntamos en las UNESAS en Neuquén para avanzar en este tema y les aseguro que no es nada sencillo. Dentro de esto es lo que hace nuestra área, y espero haber sido lo más short o concreto posible, pero ¿qué es lo que quiero transmitirles? Lo interesante de acá es que no importa si yo no estoy hablando como licenciado en economía, sí estoy hablando capaz como cientista social o egresado de ciencias económicas. Dentro del ministerio hay un abanico de perfiles enorme, no importa si sos contador, si sos licenciado en empresa, en administración de empresa o economista. Yo trabajo con relacionistas internacionales, abogados, politólogos y de diferentes ramas. Así que un poco trasladarles eso. En el sector público los perfiles son sumamente variados. Estamos en un lugar que se trabaja bastante, de alta intensidad. La jornada laboral son de 8 horas, pero terminan siendo de 12, 14 horas. Generalmente trabajamos los fines de semana. Muchas veces los pedidos son los fines de semana y trabajamos un nivel de secretario de gobierno o ministro o presidente, lo cual exige al equipo de trabajo casi error cero. Un poco ahí para desmitificar esta cuestión de que el empleado público no trabaja. No es así, se trabaja y se trabaja mucho. Y también se trabaja con mucha pasión porque en general todos los del equipo amamos lo que es la gestión, la política pública, sin importar el partido o el color político que uno prefiera, es en pos del bien común y una vocación de servicio que se ve atravesada en todas las áreas de gobierno. Dicho eso, creo que no tengo otra conclusión. ¿Alguna pregunta? Pablo, ¿cómo estudia, o sea, llegás a la oficina, el ministerio está funcionando el ministerio dónde funciona y cómo es tu día laboral de un día típico? Que no implique viaje, porque también están los estacionales que son viajes, pero un día típico en la cartera, ¿cómo sería? Bueno, el día, yo soy un poco obsesivo también y perfeccionista, así eso también va a cuenta de uno. Yo me levanto con el primer mensaje de WhatsApp que me llega, básicamente. O sea, me levanto 6:30, 7 de la mañana, ya el primer mensaje de WhatsApp es con trabajo, es para empezar a coordinar cosas, las que vengan en el día. De hecho, por ejemplo, mañana tenemos que hacer una capacitación para todo el clúster de cajas de cambio de Córdoba, lo hacemos en aula virtual desde el ministerio, y como es una línea específica de las mesas, estoy yo a cargo de esa coordinación de que eso suceda. Así que hoy estuve como mensajeando todo para que eso más o menos salga bien. A las 10 de la mañana es el horario de ingreso, si se quiere, formal al ministerio, y ahí pueden pasar dos cosas. Te pueden tocar días de mayor gestión, que la verdad que se trabaja mucho con lo que es el celular, organizando, coordinando reuniones, coordinando la actividad que se venga al corto plazo, o pueden ser actividades más de producción y más técnicas. Es decir, sentarte a hacer un informe para el ministro, del tema que sea, un informe de gestión nuestra, de mesas, porque el ministro tiene que ir a dar, tiene que salir al aire, ir a hablar de mesas sectoriales. Así que se podría decir que hay dos cosas. Uno, lo que es la gestión propiamente dicha, y después todo lo que es técnico o de información, que es para los funcionarios que toquen o que dispongan en ese momento. El día terminaría a las 6 de la tarde, no termina a las 6 de la tarde, en general todos seguimos trabajando
hasta altas horas, madrugada inclusive, depende del día. Como digo, es un trabajo de alta intensidad, no es algo que se pueda hacer por 4 años, 5 años de la vida, eso me parece. Pero bueno, eso también depende de uno. En general, hasta las 12 de la noche hay mensajes o cosas dando vuelta para organizar para el otro día. Y bueno, es muy intenso. Eso sobre todo, muy intenso también porque es de mucha exposición. O sea, nosotros vamos a reuniones con el presidente y ahí no puede fallar absolutamente nada. He venido de otra charla de economía social en otro bloque y lo que me interesaría saber es, tanto en lo que es tu posgrado como en tu trabajo, si te fue fácil o difícil insertarte y si tu carrera de grado con el título de grado que tenés fue suficiente, lo pudiste lograr sin, digamos, que se te produzca un choque o una frustración. Bueno, yo creo que ahí la respuesta se divide en dos. Uno es mi experiencia en el posgrado y otro en la actividad de gestión hoy en día en el ministerio. Para lo que es el posgrado, se podría decir que tuve un periodo de adaptación muy grande. Tener en cuenta que fui a un doctorado heterodoxo de economía, desarrollo económico, en el cual se veía no solamente economía, sino se veía sociología, historia, filosofía, pasando por grandes autores que la verdad la carrera no me dio las herramientas para ir de una a eso, así que me tuve que poner bastante rápido en tema, leer mucho más que muchos compañeros. También hubo materias que eran mucho más numéricas, mucho más económicas, que ahí capaz me era más fácil, pero el resto sí no fue fácil. Después, con lo que es el trabajo y la actividad de gestión, ahí creo que me fue mucho más fácil a mí, porque no hace la licenciatura, como dije, es tan multidisciplinario que no importa de qué rama venís, sino lo que importa es la actitud que le pongas vos al trabajo y a la gestión, y qué tan rápido aprendes de gestión. Y en ese sentido, la intensidad justo del puesto en donde estoy yo, como que fue la mejor escuela, se podría decir que es un curso acelerado de gestión en pocos meses, y ahí no lo noté tanto, digamos, porque estás permanentemente en contacto con el roce. Sí diría que lo que es el posgrado, y más un posgrado heterodoxo, si se quiere, es un poco más difícil para un economista insertarse que los que son de la línea mainstream o ortodoxa, que es la educación que tenemos, digamos, acá en esta facultad. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? Bueno, entonces aplaudimos a Pablo, le agradecemos.